cuando nos llegan asuntos que tengan que ver con autoridades locales, ¿no? Las delegaciones políticas del Distrito Federal, los municipios, los gobiernos estatales, el gobierno del DF, lo que hacemos nosotros es canalizar, orientar a las personas para que acudan a las instancias competentes que pueden investigar esos casos de discriminación en sus respectivas entidades. O en el Distrito Federal. ¿Perdón? O sea, a la Contraloría General. Puede ser también, puede ser, ¿no? O a los órganos especializados en materia de discriminación o de derechos humanos, ¿no? de las entidades federativas, por ejemplo. Al ratito les voy a hablar un poco más, detallar un poco más sobre los procedimientos. Y bueno, el capítulo 6 habla de las medidas administrativas para prevenir, eliminar la discriminación, que muchas de estas medidas establecidas en la ley pues son, por ejemplo, el impartir cursos de sensibilización, el fijar carteles para prevenir la discriminación, y una serie de acciones que el CONAPRED tiene la facultad, la atribución de poder verificar el cumplimiento de este tipo de medidas. Y estas medidas son las que utilizamos para, en algún momento dado, nos sirven para resolver ciertos casos, pero obviamente siempre vamos más allá de este tipo de medidas, porque obviamente un curso o fijar carteles, pues a veces eso obviamente no va a solucionar en la situación, ¿no? Entonces, en los procedimientos que tenemos hay una fase conciliatoria, y es una fase que de verdad nosotros la explotamos al máximo, porque ahí es donde nosotros le decimos a las personas, a las empresas o a las autoridades, los tratamos de convencer de que están incurriendo en un acto de discriminación y de que tienen la oportunidad ahí, en ese procedimiento conciliatorio, de establecer medidas, acciones, incluso garantías de no repetición de esos actos discriminatorios. Y ustedes dirán, eso no funciona, pero créanme que sí funciona. Estadísticamente hablando, ese tipo de situaciones en donde podemos llegar a convenios conciliatorios o solucionar las quejas o las reclamaciones mediante esos mecanismos, son las que ocupan los primeros lugares en las causales de conclusión de los expedientes, ¿no? Son las que están hasta arriba. Entonces, sí, realmente estadísticamente hablando, sí nos funciona mucho. Por supuesto, hay muchas instancias, sobre todo con los particulares, que pues asumen una actitud muy frontal y dicen, no, pues yo no discriminé, o sí discriminé y me vale, ¿no? Bueno, ok. Entonces, digamos, el procedimiento, digamos, en el caso de las quejas, nos dice, bueno, si no hay conciliación, pues ahí se tiene que cerrar el caso. Pero no lo cerramos así nada más, por supuesto, porque también podemos emitir un documento, una resolución que diga que se está concluyendo por un acto de discriminación. Y esa determinación que nosotros hacemos, ese análisis jurídico, ese documento, puede ser utilizado por la persona peticionaria para llevarlo ante otras autoridades y que pueda servir de fundamento y de análisis, por ejemplo, para un ministerio público, para la Procuraduría, no sé. Entonces, sí buscamos tratamos de agotar todas las posibilidades para que pueda haber una solución pues más favorable, ¿no? O poder canalizar a las personas con más herramientas, con los elementos necesarios para que la autoridad no pueda decir, no, yo eso no lo voy a ver, no. Ahí sí hay elementos y tú sí puedes conocer de delitos y tú sí puedes hacer esto, ¿no? Entonces, sí hay manera, sí hay forma de poder incidir positivamente en la solución de los actos de discriminación, ¿no? Y bueno, y con las autoridades, con los servidores públicos, pues ahí realmente es un poco más, podríamos decir que es un poco más fácil, porque ellos pues tienen que cumplir, ¿no? Pues ellos de entrada tienen que cumplir lo que dice la Constitución, y si no la cumplen, pues nos vamos ahora sí que a la yugular, nos vamos a los órganos internos de control, a las responsabilidades administrativas, a las responsabilidades penales, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos a veces mucha más facilidad de que el servidor público o la autoridad, digamos, pues retome el buen camino, ¿no? Y que la autoridad empiece otra vez
y tome las medidas o establezca los lineamientos o modifique los reglamentos, etcétera, ¿no? Porque tienen toda la posibilidad de hacerlo y tienen la obligación constitucional de hacerlo. O sea, puede acudir a muchas instancias, aparte de nosotros, para hacer valer sus derechos, ¿no? Entonces, frente al poder del Estado, ¿no? Bueno, ya les había comentado entonces que el artículo 4 pues establece la cláusula antidiscriminatoria, el artículo 4 de nuestra ley. Les decía, en el capítulo 1, también el artículo 5 es muy importante, porque aquí dice, nos establece también un catálogo, una serie de situaciones que no se van a considerar conductas discriminatorias. Les voy a mencionar algunas. Dice el artículo 5, no se consideran conductas discriminatorias, por ejemplo, las acciones positivas o compensatorias que establezcan tratos diferenciados para promover la igualdad real de oportunidades. Distinciones basadas en capacidades o conocimientos especializados para desempeñar una actividad, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros hemos tenido casos, a veces la autoridad nos dice no, nosotros no estamos discriminando porque además nosotros estamos cumpliendo lo que dice el artículo 4 de la fracción 2 y las distinciones que hacemos aquí dentro de la institución respecto a las capacidades y conocimientos pues están bien, no hay ningún problema. Yo les quiero comentar que aquí, por ejemplo, cuando tenemos muchos casos de convocatorias, por ejemplo, convocatorias para ingresar a laborar a alguna institución, ¿no? Y establecen una serie de requisitos, a veces esas convocatorias. Y esos requisitos pueden ser muchas veces discriminatorios. Ahí sí podemos encontrar conductas discriminatorias. Por ejemplo, hay convocatorias que dicen, para entrar a esta institución, bueno, tienes que cumplir con un límite de edad tal, no tienes que portar tatuajes, no debiste haber, a ver si adivinan de qué institución estoy hablando, no debiste haber trabajado en alguna otra institución de seguridad pública, requisitos de edad, no tienes que tener, a veces llegan al extremo de poner que no tienes que tener problemas de salud, o ya hacen referencia incluso a la discapacidad, estatura, ¿no? Entonces, de entrada lo que hacemos nosotros aquí, algunos de estos requisitos pueden tener sustento y muchos otros no. Lo que nosotros analizamos, por ejemplo, en este tipo de casos, ahora sí que hacemos una especie de test, ¿no? Vemos si los requisitos cumplen, si son proporcionales, si son legales, si son legítimos. O sea, legítimos me refiero a que si están de acuerdo, que si no se contraponen a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, por ejemplo, que sean razonables, ¿no? Y otra serie de aspectos que si no cumplen estos aspectos y no hay una justificación realmente contundente que nos permita decir, no, pues sí, se justifica, pues entonces es un requisito discriminatorio y nos vamos sobre esa convocatoria. Hay convocatorias que sí, hay aspectos que sí pueden ser justificados. Recuerdo un caso, ya tiene varios años, creo que tuvo que ver con la empresa Ford Motor Company. Una persona quería entrar a trabajar ahí, lo rechazaron, ya acudió con nosotros, nos dijo que lo habían discriminado que lo habían discriminado por su estatura, porque creo que le pedían ahí, esta persona quería trabajar en la línea de producción, ¿no?, de los vehículos, y quería, le exigían una estatura pues menor a la que él tenía. Entonces inició la queja, pero en ese caso, por ejemplo, la empresa pudo justificar que si era razonable contar con una estatura, o la estatura que ellos pedían, ¿no?
porque la persona se tenía que meter no sé a qué partes ahí de la línea de producción, etcétera, que solamente que requería a personas con una estatura específica para poder desarrollar exclusivamente esa actividad, porque si obligaban o forzaban a que entrara a ese lugar una persona con mayor estatura, pues iba a correr riesgo su vida o su integridad física, ¿no? O la integridad de los demás, ¿no? Entonces sí tenemos que tener muy en cuenta si esos requisitos se justifican, ¿no? Entonces es muy importante. Otro ejemplo son las distinciones establecidas por las instituciones públicas de seguridad social entre sus asegurados y la población en general. Pues yo creo que esto es muy claro, ¿no? Es decir, una persona quiere solicitarle la pensión al IMSS o al ISSSTE, pues tiene que acreditar que es derechohabiente, ¿no? Del IMSS o del ISSSTE. Pues una persona dice, no, pues yo quiero mi pensión, pues, pero no soy del IMSS, bueno, quiero solicitar mi pensión al IMSS, pero no soy derechohabiente del IMSS, pues métete a trabajar y afíllate al IMSS, ¿no? Entonces, sí hay algunas cuestiones ahí importantes que analizar. En el ámbito educativo, los requisitos académicos de evaluación y límites de edad, pues yo creo que también hay justificación en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, si una persona quiere, creo que el otro día estaba por ejemplo, hay muchos lugares para estudiar, bueno, creo que casi todos, para estudiar quizás una maestría o un doctorado, pues te piden pues que tengas primero hecha la maestría, ¿no? O que tengas el título de licenciatura, si quieres estudiar el doctorado, si quieres una beca para el doctorado, etc., ¿no? Entonces, yo creo que esos requisitos son justificables, son razonables, son proporcionales y no se ubican dentro de un acto de discriminación, ¿no? Bueno, ya había platicado un ejemplo de los requisitos de ingreso, ¿verdad?, o permanencia para el desempeño del servicio público. En fin, todas, dice el artículo finalmente, el artículo 5, todas las que no tengan el propósito de anular o menoscabar los derechos y libertades o la igualdad de oportunidades de las personas ni de atentar contra la dignidad humana. Y estas disposiciones, además, hay que tener en cuenta dos artículos más que establece la Ley Federal para prevenir la discriminación, que es el artículo 6 y el artículo 7, porque se refieren principalmente a la interpretación de las disposiciones, de todas las disposiciones de esta ley. Dice, por ejemplo, el artículo 6, la interpretación del contenido de esta ley, así como la actuación de las autoridades federales, será congruente con los instrumentos internacionales aplicables en materia de discriminación de los que México sea parte, así como con las recomendaciones y resoluciones adoptadas por los organismos multilaterales y regionales y demás legislación aplicable. Para los efectos del artículo anterior, cuando se presenten diferentes interpretaciones, se deberá preferir aquella que proteja con mayor eficacia a las personas o a los grupos que sean afectados por conductas discriminatorias, ¿no? Entonces, siempre que tenemos las quejas o las reclamaciones, que las autoridades o los particulares alegan que están en los casos de excepción que establecen el artículo 5, por ejemplo, pero no pasan ese test, ¿no?, del que les hablaba, pues también nosotros utilizamos estos artículos para que haya una interpretación pro persona, ¿no?, una protección favorable a la persona, ¿no? Eso es muy importante. Y bueno, también tenemos otro artículo importante, que es el artículo 9, que son las medidas para prevenir la discriminación, y son este catálogo que les había mencionado, que establece otras conductas que pueden ser consideradas discriminatorias. Y aquí sí tenemos muchas fracciones, tenemos 29 fracciones, donde vamos a ver varias conductas que sí pueden ser consideradas discriminatorias, ¿no? Pero también hay que tener mucho cuidado acá, porque, por ejemplo, tenemos cuestiones como impedir el acceso a la educación pública o privada, así como a becas e incentivos para la permanencia en los centros educativos en los términos de las disposiciones aplicables. Pues pareciera que así, nada más redactado, pues igual puede ser que sí, puede ser que no, pero entonces ahí es precisamente donde tenemos que analizar los tres elementos que ya había comentado, ¿no? Si se cumplen esos tres elementos y estamos frente a esta hipótesis, ¿no?, pues
yo creo que sí vamos a estar frente a un acto de discriminación. Prohibir la libre elección de empleo, restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo, establecer diferencias en la remuneración, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales. Aquí hemos tenido muchos casos que efectivamente ya nosotros, es que a mí me pagan, tenemos la diferencia de la remuneración, las prestaciones, etcétera, pero muchas veces cae exclusivamente en el ámbito de un conflicto laboral. Y sí tenemos que ser muy cuidadosos de ubicar esos tres aspectos, esos tres elementos que nos permiten distinguir el acto de discriminación. Entonces, bueno, y así otra serie de conductas que pueden ser consideradas discriminatorias: impedir el acceso a la procuración y impartición de justicia, aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la dignidad e integridad humana, impedir la libre elección de cónyuge o pareja, etcétera, ¿no? Y impedir el acceso a cualquier servicio público o institución privada que preste servicios al público, así como limitar el acceso libre de desplazamiento en los espacios públicos, explotar o dar un trato abusivo o degradante, incitar al odio, la violencia, el rechazo, la burla, la difamación, la injuria, la persecución o la exclusión. Y en general, dice este artículo, pues cualquier otra conducta discriminatoria en términos del artículo 4 de la ley, ¿no? Pues bien, también les quiero comentar un poco sobre pues las atribuciones que tiene el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Les comentaba hace rato pues, que eso es un organismo descentralizado, que tiene patrimonio, personalidad jurídica propia, que tiene independencia en la emisión de sus determinaciones o de sus resoluciones. Y bueno, entre las atribuciones que tiene el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, encontramos el diseñar, promover estrategias, programas, proyectos y acciones para prevenir y eliminar la discriminación, proponer y evaluar el Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, verificar medidas y programas para prevenir y eliminar la discriminación en las instituciones y organizaciones públicas y privadas, desarrollar y difundir estudios sobre prácticas discriminatorias en todos los ámbitos, realizar estudios sobre los ordenamientos jurídicos y administrativos vigentes en la materia, emitir opinión sobre proyectos de reformas legislativas y reglamentos en la materia. Y aquí tenemos, por ejemplo, muchas, cotidianamente nos llegan muchas solicitudes, por ejemplo, de estudios, por ejemplo, los gobiernos de los estados o gobiernos de otras entidades u otras instituciones nos piden determinados estudios o que analicemos su propia normatividad para ver si cumple, digamos, los estándares de no discriminación. Algunas otras de las acciones que se realizan para promover la igualdad y la no discriminación o promover las políticas públicas no discriminatorias. Algunos instrumentos que ha elaborado el CONAPRED, por ejemplo, son las guías de acción pública. Entonces, estos son instrumentos, son documentos, se han ido elaborando de manera temática. Entonces tenemos una guía de acción pública contra la homofobia, una guía de acción pública para que por ejemplo, para que las páginas web sean accesibles, ¿no? Tenemos una guía que llamamos Institución Comprometida con la Inclusión, para que tanto instituciones públicas o privadas, empresas, puedan tener mecanismos de evaluación interna y de promoción de políticas de inclusión laboral, etcétera, ¿no? O de equidad de género, en fin. Todos estos documentos, por supuesto, paulatinamente se van proporcionando a las empresas, a las instituciones públicas, ¿no? Y establecen, por supuesto, ahí pautas y políticas, lineamientos muy claros, o políticas públicas no discriminatorias, ¿no? que deben llevar a cabo estas instituciones. Otra de las atribuciones importantes, por supuesto, es investigar los presuntos actos y prácticas discriminatorias en el ámbito de nuestra competencia, tutelar los derechos de las personas o grupos objeto de discriminación mediante asesoría y orientación. Y aquí les quiero platicar rápidamente un poco sobre los procedimientos. Ya les había comentado entonces que había dos tipos de procedimientos, el de quejas, de reclamación
reclamación, quejas contra particulares, reclamaciones contra autoridades y servidores públicos. Los dos procedimientos tienen una fase conciliatoria. Les platicaba que el procedimiento de queja, en un momento dado, si no se llega a un acuerdo, una conciliación, es muy posible que ahí se cierre el caso, pero con las salvedades que les comentaba hace rato, ¿no? En un momento dado se puede emitir una conclusión, unas conclusiones, un análisis jurídico de que sí existió un acto de discriminación, o, como dice aquí dentro de las atribuciones, lo que establece la ley, se puede dar orientación y asesoría a las personas para que ejerzan sus derechos y todas las acciones que sean necesarias ante las instancias competentes. Y entonces ahí sí podemos, ¿sabes qué? Este particular no quiso conciliar, no quiso modificar su conducta, se puso en una posición frontal, pues entonces vamos a canalizarte a la Procuraduría General de Justicia, ¿no? O a otras instancias que quepan, ¿no? para poder ejercer los derechos. En el caso de las reclamaciones, es un poco más, tiene otras etapas el procedimiento. Cuando recibimos la denuncia por un presunto acto de discriminación contra una autoridad o servidor público, inmediatamente requerimos un informe de inmediato para que la autoridad o servidor público nos responda o responda a las imputaciones que se le están haciendo. Como les decía hace rato, la carga de la prueba está en la autoridad. Ellos tienen que probar que no hicieron lo que se está diciendo ahí en la denuncia. Y, bueno, rinde el informe la autoridad. Muchas veces, déjenme decirles que al remitir el informe, cambian su actitud y establecen las acciones que pueden subsanar y solucionar el asunto. Otras veces, pues no, y pues tenemos que agotar la fase conciliatoria, abrir la etapa de conciliación. Si no se llega a un acuerdo conciliatorio, a diferencia del procedimiento de queja, nosotros podemos abrir otra fase que es la etapa de investigación, que es la etapa donde, bueno, ya no quisiste conciliar, no quisiste modificar tus lineamientos o tu conducta, vamos a abrir una etapa de investigación donde vamos ahora sí a recabar más, elementos y más indicios, más pruebas para acreditar si estamos o no frente a un acto de discriminación, ¿no? Ya salimos de la presunción del acto de discriminación y vamos ahora sí a ver si existió o no existió el acto de discriminación. Y si existió el acto de discriminación, entonces la ley nos da la posibilidad de emitir lo que se le llama una resolución, en la cual nosotros vamos a hacer el análisis de todo el expediente, de todo el caso, vamos a establecer nuestras conclusiones, nuestros fundamentos jurídicos, nuestras motivaciones para determinar que sí existió un acto de discriminación, y ahí vamos a establecer las medidas administrativas o los puntos resolutivos que tiene que llevar a cabo la autoridad para sanar esa situación o para establecer garantías de no repetición, ¿no? Entonces, al día de hoy se han emitido varias resoluciones por disposición, varias resoluciones en CONAPRED. Tenemos, por ejemplo, uno de los casos emblemáticos que tenemos en materia de resoluciones es el que tuvimos con lo de matrimonios igualitarios, donde el IMSS y el ISSSTE no afilian a los cónyuges del mismo sexo, y ahí lo que hicimos, pues obviamente fue, después de recibimos muchas denuncias al respecto, se emitió esta resolución, se le dijo lo que alegaba, por ejemplo, en ese caso del IMSS y el ISSSTE, es que su normatividad les impedía afiliar a estas parejas, ¿no? Porque supuestamente en sus lineamientos decía esposo, esposa, concubino, concubina, etc., ¿no? Entonces, pues, ¿cómo era? Pues, como la ley no dice esposo del esposo o esposa de la esposa, pues eso pues no se pueden afiliar, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros, así en resumidas cuentas, en términos muy generales, pues les dimos el argumento que establece el artículo 1 constitucional y que tienen que interpretar, sus normas las tienen que interpretar a favor de la persona, tienen que dar la mayor protección a la persona, ¿no? Ahí ya, con eso matamos sus argumentos, ¿no? Entre otros, por supuesto, pero lamentablemente estas instituciones no quisieron cumplir la resolución y se fueron al litigio y las impugnaron nuestra resolución, se fueron a los tribunales, etcétera, y pues déjenme decirles pues, que hasta ahorita hemos ganado, ¿no? muchos de estos casos en los tribunales.
Este es uno de los casos importantes. Otro caso también muy interesante fue el de una resolución que emitimos contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por la discriminación que se da en las aerolíneas a personas con discapacidad, ¿no? Que no les permiten acceder al avión, no les venden los boletos, les ponen 20,000 trabas para que puedan ellos acceder a ese servicio, o la infraestructura aeroportuaria no es la adecuada, no hay accesibilidad, ¿sí? En fin, entonces ahí se emitió una resolución en la cual se establecieron ciertas pautas que tienen que cumplir las aerolíneas, por supuesto, reguladas y que tienen que estar supervisados y regulados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se garantice esa situación, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente son instancias, las aerolíneas pues son empresas privadas, ¿no? Pero el Estado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tiene la obligación de garantizar que estas empresas cumplan y den la accesibilidad plena a todas las personas, ¿no? a su servicio. Sí. No. Pero quisiera abordar lo que dice el capítulo 10, que incluye un listado dividido en grupos de situación de vulnerabilidad. ¿Perdón? El capítulo 3 de la ley habla sobre grupos en situación de vulnerabilidad y habla de medidas positivas o compensatorias que se deben de llevar a cabo por autoridades federales. Ah, claro. Y viene en el artículo 10 las mujeres, en el artículo 11 los niños y niñas, en el artículo 12 las personas de 60 años, las personas con discapacidad en el artículo 13, las personas indígenas en el 14, no existe la población de LGBTI, que son las medidas. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, la Ley Federal para eliminar la discriminación, pues le faltan muchas cosas, ¿no? De hecho, nosotros ya hemos propuesto al Senado y a la Cámara de Diputados la reforma a nuestra ley para que pueda ser más amplia la cobertura o la protección, ¿no? Incluso hemos pedido que tengamos, por ejemplo, en el ámbito de los procedimientos, que tengamos las personas que nos dedicamos a llevar a cabo los procedimientos, que tengamos fe pública, para que nuestras actuaciones tengan más validez todavía, ¿no? En fin, una cuestión de fortalecer los procedimientos, pero efectivamente tienes toda la razón. Yo creo que hacen falta más rubros que se tienen que considerar en estas medidas compensatorias, medidas positivas y compensatorias a más grupos, ¿no? Que históricamente han sido vulnerados en sus derechos, ¿no? Y estas medidas, bueno, pues implica pues obviamente que el CONAPRED también coordine con las instancias de la Administración Pública Federal. Nosotros como el organismo rector en la materia, en el ámbito federal, pues tenemos la obligación de coordinarnos, de trabajar también en un plano de corresponsabilidad con la Administración Pública, esta serie de acciones y de políticas públicas a favor de estos grupos señalados en este capítulo 3 precisamente, ¿no? Y toda la razón de decir, hace falta meterle más carnita a la ley, a nuestra ley, para que haya más atribuciones y más protección, ¿no? Por supuesto. Pues bien, pues yo creo que pues si tienen alguna otra duda, creo que aquí llegaría mi participación. Pues las dudas que tengan, pues mucho gusto. Sí. Yo tengo una duda, primero en torno a... Bueno, son dos dudas. ¿Hasta dónde puede llegar la sanción? Es decir, ya sea a autoridades o ya sea a empresas, entre particulares, se emite un dictamen y se concluye, hubo discriminación y por lo tanto se van a dar pláticas y deben colocar sus carteles y shalala. Okay. ¿Qué pasa si no cumple y se reitera la discriminación? Por supuesto, como lo había comentado anteriormente, CONAPRED tiene un modelo de defensa
en donde lo que buscamos es siempre centrar a la víctima en el procedimiento. La víctima es el centro de nuestro procedimiento. Y lo que hacemos, de acuerdo a nuestro modelo, es darle toda la atención integral a la víctima, a la atención integral. O sea, no es de que ya llegué a CONAPRED, si no se lo solucionó, pues que le vaya muy bien y pues suerte en la próxima, en la otra puerta donde vaya a tocar, ¿no? Lo que hacemos precisamente es darle todas las herramientas posibles a la persona para que pueda ejercer sus derechos, pueda en un momento dado, como lo comentaba, acudir a otra instancia, quizás con esas herramientas que le dimos, ese análisis, esas conclusiones que hicimos del caso, para quizás que le sirvan en otro procedimiento, o acudir de plano quizás a otras instituciones que sí puedan establecer las sanciones, ¿no? Y como les comentaba hace rato, lo que esa parte de conciliación que tiene el CONAPRED es una de las herramientas más importantes que tenemos, y es ahí donde casi es ahí donde fijamos todas las armas, ¿no? Toda la batería. O sea, ahí le tratamos de sacar y exprimir todo el jugo posible al procedimiento de conciliación. Y créanme, la mayor parte de los casos se resuelve favorablemente en la conciliación, ¿no? Y otra cosa muy importante, que es parte también fundamental de nuestro modelo de defensa: no buscamos solamente la solución del caso concreto, buscamos que la institución establezca medidas de prevención, medidas de garantías de no repetición. Lo que buscamos es que esta instancia o esta persona no vuelva a discriminar. Claro, por supuesto que eso no impide que lo pueda hacer, pero por lo menos podemos, pero nunca nos vamos a quedar nada más con el hecho de ya te devolvieron, ya te reinstalaron en tu empleo, o ya te dejaron entrar a trabajar, ya, ahí se acabó. No, lo que buscamos, precisamente utilizando las herramientas como las guías de acción pública, por ejemplo, que les comentaba hace rato, decirle a una empresa de aviación, por ejemplo, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Tuviste este caso concreto donde no le diste accesibilidad a una persona con discapacidad, vas a tener que, no solamente se trata de ir a fijar, como ustedes decían, ¿no? Los carteles, o nada más eso, vas a capacitar a todo tu personal encargado de atender de manera directa a las personas con discapacidad, las vas a capacitar en la materia para que sepan cómo atender a una persona con discapacidad, cómo reaccionar ante una denuncia de una persona con discapacidad, por ejemplo. Pero además de eso, esta guía de acción pública, que se llama, por ejemplo, Institución Comprometida con la Inclusión, que tiene una serie de mecanismos para que la misma empresa pueda autoevaluarse sobre los mecanismos de inclusión, etcétera, que la implemente. Y además contamos con una subdirección de medidas administrativas que es la encargada, porque además no es de que se cierre, ya se hizo el convenio, cerramos el caso y pues hay a ver si lo cumple, no. Tenemos una subdirección de medidas administrativas que se encarga de dar puntual seguimiento a cada cláusula del convenio conciliatorio o a cada acuerdo que se establece punto por punto, y el caso no se cierra hasta que no estén cumplidas cabalmente todos los puntos del convenio. Así dure el tiempo que sea, pero hasta que no se cumplan todos. ¿Estuvo bien o estuvo mal? Porque ella dijo, bueno, supongamos que mi vecina me está discriminando por decirme negra prestosa, ¿no? Pero ahí se supone que no le está transgrediendo ningún derecho, o sea, que es una práctica discriminatoria y que utilice, en este caso la vecina, un lenguaje incorrecto y esté sustentado en prejuicios y estigmas y estereotipos, pues sí, ¿no? Pero realmente no le vulnera un derecho en que, como tal, o sea, le menoscabe un derecho a decirle esta cosa. Yo entiendo que hay una discriminación entre particulares cuando es una empresa privada, no necesariamente un ente público, sino
una empresa privada, no sé, se me viene a la mente Walmart o las aerolíneas, en este caso, o sea, eso, ¿no? Entonces, no sé, o sea, ¿me puede explicar bien? En la discriminación, en lo que son las quejas que son precisamente las denuncias que se investigan y por los presuntos actos de discriminación cometidos entre particulares, nos referimos precisamente, como mencionaba, las empresas, el vecino, el tío, etc. Todo lo que sea del sector privado, la familia, los vecinos, etc. Aún en ese, tanto en las quejas como en las reclamaciones, tenemos que visualizar los tres elementos para poder identificar el acto de discriminación, ya sea en contra de particulares o en contra de instituciones públicas. Y fíjate que tienes toda la razón. A veces, cuando nos quedamos en cuestiones como de que el insulto, nada más es una cuestión como del lenguaje, sí es muy difícil a veces poder identificar esos tres elementos, ¿no? Pero lo que sí podemos identificar es que ese estigma, esa agresión verbal, como decíamos, como yo les platicaba hace rato, hay factores que pueden detonar el acto de discriminación y sí podemos actuar de manera preventiva, ¿no? Quizás no se configure un acto de discriminación tal cual y todo quede como en el plano de la injuria, ¿no? Como dicen algunas disposiciones, ¿no? Y bueno, eso tal vez sea competencia del juzgado cívico, ¿no? O del Ministerio Público, ¿no? Si hay lesiones, incluso, no sé. Pero yo creo que sí es importante, y sí lo hemos hecho, que CONAPRED o cualquier institución especializada en materia de discriminación y que tenga las atribuciones de defender el derecho a la no discriminación, implemente alguna medida preventiva. Yo creo que sí es importante, porque si no implementamos una medida preventiva en ese uso del lenguaje que puede ser lesionador de derechos, sí podríamos estar ahí generando ahora sí que el caldo de cultivo para un acto de discriminación. Y sí necesitamos accionar ciertas medidas preventivas para eso, ¿no? Pero sí tienen competencia. Ah, no, claro, claro. Porque no importa que sean empresas o que sean... Sí, claro, por supuesto. Y eso es precisamente la oportunidad que nos da el procedimiento en la etapa conciliatoria del procedimiento, porque todavía en esa etapa no hemos dicho si existe o no existe un acto de discriminación de manera definitiva. Pero en esa etapa precisamente nos podemos quedar en algunos casos donde, como ese ejemplo, ¿no? del insulto, de la injuria. Pero ese procedimiento, esa etapa conciliatoria nos puede dar la oportunidad de establecer esas medidas preventivas, esas medidas para sensibilizar a la persona de que pues ese uso del lenguaje pues no es, sí puede estar vulnerando la dignidad de la persona. Y mi pregunta va en el sentido, ok, se puede hacer quejas a nivel individual, pero también somos grupos vulnerables, o más bien diría yo, vulnerables, ¿no? Por la desigualdad social, por infinidad de factores. En el caso específico de la población LGBTI, por eso quería que platicaran mucho más sobre lo que es la acción afirmativa. La acción afirmativa que se desencadena desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas es de que la población LGBTI tenga acceso a la salud. Y la salud no nada más como ausencia de enfermedad, sino como el goce pleno de establecer una vida armónica, social, sociocultural, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos encontramos en que la mayoría de las personas transexuales nos encontramos con la imposibilidad de tener trabajo por no haber una correspondencia sexogenérica de identificación. La correspondencia sexogenérica es un recurso legal que se utiliza para poder tener nuestra acta de nacimiento, nuestra credencial de elector, y eso ahorita es posible si uno paga 30,000 pesos, que ahí está vulnerando otra vez nuestra condición económica. Se paga 30,000 pesos a 3 especialistas, psiquiatra, psicólogo y médico endocrinólogo, que dé la autorización
o el registro de que somos una persona que ya hemos recibido 5 meses o 6 meses de tratamiento hormonal para que se nos pueda dar la reasignación o concordancia sexogenérica, que es el registro legal de nuestra identidad de género. Entonces, ese problema es un problema grave. Es que me pregunta mucho, ¿no? Bueno, entonces sí, más o menos escucharon, ¿no? Es un problema de grupo que es el que no se nos permita como ente social tener la reasignación sexogenérica que nos permite la identificación legal de acuerdo a nuestro género. Tendría que ser un trámite que cuesta 30,000 pesos, donde 3 especialistas tienen que otorgarnos la fe para que se pueda hacer el trámite. Cosa que en el caso de una persona que le pusieron Agapito y no le gusta ese nombre, lo puede cambiar fácilmente, ¿no? En el caso de nosotros, pues hay atavismos heteronormativos canónicos o no sé qué cosa pasa, pero de alguna forma sí hay un obstáculo ideológico, cultural, que posiblemente las autoridades piensen que generaría un sismo social, ¿no? ¿Qué hace CONAPRED o COPRED en ese sentido y qué podría hacerse como una acción afirmativa? Por supuesto, CONAPRED tiene varias acciones ahí. De entrada, por ejemplo, yo puedo comentar en el área donde yo estoy, que es en el área de defensa, las quejas y las reclamaciones que tienen que ver con la diversidad sexual, por supuesto, son una de las principales temáticas que tenemos, ¿no? Y ahí tenemos, y hemos tenido avances muy buenos, por ejemplo, en casos, donde tiene que haber el cambio de nombre, por ejemplo, en un título universitario, ¿no? Hemos tenido logros muy buenos en ese aspecto. También hemos tenido logros que incluso creo que, no me recuerdo, hasta la UNAM estableció pautas o criterios ya, digamos, normativos para poder facilitar ese cambio, ¿no? en los documentos. Tenemos, por ejemplo, el caso, otras acciones que podemos ejemplificar ahí, es el tema que les había comentado de la resolución de matrimonios igualitarios. Al día de hoy, muchos casos se han tenido que resolver a través del órgano jurisdiccional, a través del amparo, pero incluso recientemente el ISSSTE, y lo dijo, lo sacó en los medios, ya empezó como a modificar su postura y con una actitud un poco más de apertura ya de afiliar a las parejas, ¿no? Entonces, eso, otra medida importante es la guía de acción pública que les había comentado hace rato, la guía de acción pública contra la homofobia, que es un documento que establece las pautas, sugerencias, no sugerencias, más bien recomendaciones que van dirigidas a las instituciones públicas, ¿no? Para tener una conducta a favor de la igualdad y la no discriminación, ¿no? hacia estos grupos, ¿no? Y bueno, finalmente yo creo que aparte de esas acciones hay otras áreas del CONAPRED en el ámbito que hacen obviamente revisiones en el ámbito legislativo. En materia, ahí tenemos un área especializada en materia de educación y de promoción de la igualdad y la no discriminación, un área que se especializa en impartir cursos más especializados, muy buenos. Tenemos cursos en línea en nuestra página web, a través que nos podemos ingresar a través de nuestra página web, sobre discriminación, el derecho a la no discriminación en general y sobre temas muy específicos, por ejemplo, ¿no? Temas que tienen que ver, por ejemplo, con la homofobia, la diversidad sexual, etc.